Bueno, continuamos con esta tercera sesión de una mañana muy intensa de emociones. Es que hoy es mi día de suerte, es decir, soy profundamente afortunada, porque este año estamos teniendo en la facultad a personas que han sido referentes para mi generación, no voy a decir solamente para mí, sino para mi generación. Personas que no son solamente figuras de primer nivel de la literatura española, sino también que además tienen un añadido, que es ese plus de humanidad que han hecho que su magisterio, a los que estamos empezando ahora nuestra trayectoria docente, nos haya marcado de una forma rotunda. Es el caso de Luis García Montero. Yo recuerdo sus clases, y se lo quiero decir a ustedes porque ahora cuando alguien tiene clase a las 3:30 de la tarde, se lo piensa dos veces e incluso trata de que le cambien el horario, a ver si consigue algún compañero que le cambie el horario. Pues Luis García Montero, en mi promoción, en mi año, daba clase a las 3:30 de la tarde. Y estábamos, allí había tortas, como decimos en España, había tortas por conseguir matricularse en la asignatura que daba Luis, en el turno específico que daba Luis. Y el que no podía, pues iba y se sentaba por allí en el suelo. Entonces ven ustedes un aula de la Facultad de Letras con todos los bancos llenos y el resto de la gente sentada en el suelo. ¿Por qué razón es esto? No solamente por lo que iba a explicar Luis, que era la generación del 27, sino por cómo lo iba a explicar. Luis ha sido el maestro y es el maestro de muchísimas generaciones de filólogos que se están construyendo en la generación de letras. Un maestro independiente, lleno de sabiduría y también lleno de generosidad hacia los demás. Por eso estamos muy honrados de tenerlo hoy aquí. A Luis lo iba a presentar Miguel Ríos. Yo, lógicamente, ustedes ven que no puedo decir aquello de buenas noches, bienvenido, hijo del rock and roll. Ha tenido Miguel una dificultad de trabajo de última hora y no ha podido llegar. De hecho, hemos estado esperando unos minutillos, ya han visto que vamos con retraso, es por eso. Entonces, si es posible, si de alguna manera es posible, él se incorporará. Y si no, lo que sí nos ha pedido es que hagamos saber a todos los asistentes su entusiasmo porque haya tanta gente en la Universidad de Granada que ame la poesía o que le interese la poesía. Fernando Valverde va a entablar el diálogo con Luis. Fernando Valverde yo no lo voy a presentar porque es que además es mi compañero de departamento y eso ya sería un poco ridículo. Entonces, vamos a hablar con dos poetas, que además Fernando es discípulo de Luis, con dos poetas que nos van a dar también una visión de la poesía y que además nos van a hablar de lo que a nosotros nos interesa, que es el documental también de esta tarde, que es un recorrido a lo largo de la vida de García Montero, del poeta García Montero y del ciudadano García Montero, que yo creo que a ustedes les va a interesar y les recomiendo vivamente que asistan. Sin más, pues tienen la palabra Fernando Valverde y el maestro García Montero. Muchas gracias, Reme. Yo me matriculé en Filología Hispánica para ser alumno de Luis. Yo no iba a hacer Filología Hispánica, tenía vocación de periodista, pero quería asistir a sus clases y era realmente difícil. Entonces no se matriculaba uno por internet y todas estas cosas, no, se formaban colas de verdad y tenías que pasar la noche en la puerta de la facultad para poder matricularte en una clase de Luis, ¿no? Pues he sido un privilegiado por tener un referente, por tener a Luis como maestro, y un privilegiado por poder ser amigo de una de las personas a las que más admira. Eso es un privilegio que rara vez te concede la vida. Yo había leído Habitaciones separadas y a mí aquello me tocó de verdad. Yo le hablo a mis alumnos de cómo la poesía tiene que emocionarles y tiene que hacerles sentir cosas, y yo sentí cosas brutales con ese libro. Después leí Completamente Viernes y bueno, aquellos poemas de amor también me decía muchas cosas. Luego su poesía, la poesía de Luis García Montero, ha ido evolucionando como ha ido evolucionando él y me ha hecho pensar sobre muchas otras cosas como el compromiso cívico o la política. Y bueno,
Es una suerte que hoy esté aquí en Ciencias de la Educación con tantos alumnos, futuros profesores, que tienen que ir sembrando, ¿verdad?, la literatura por donde vayan pasando. Esta tarde no os perdáis el documental, la película sobre Luis García Montero, aunque tú no lo sepas, sobre la poesía de Luis García Montero, porque realmente vale la pena que la veáis. Hoy es un día especial para el festival, porque si alguien nos ha apoyado siempre y con toda su generosidad, yo siempre cuento cuando me preguntan ¿cómo organizasteis un festival de poesía con 23 años? Tenía yo cuando me metí en esto del festival de poesía. Pues bueno, pues porque tuve la suerte de encontrar a alguien que creyó en una persona joven que empezaba a hacer cosas y que tenía ganas de hacer cosas, y esa persona fue Luis, que hizo posible que estuviera pues todos los que quedaban vivos de la generación del 50 en aquella primera edición del festival hace ya 13 años. Bueno, Luis, pues bienvenido a tu festival, bienvenido a tu casa. No, gracias a vosotros, Reme, muchas gracias, y Fernando, pues muchas gracias también. La verdad es que es una mala manera de empezar, porque me siento como muy agobiado por vuestra generosidad. Cuando uno oye estas cosas, si uno no es tonto, no tiene más remedio que sentirse un poco impostor. No se está hablando de alguien como yo aquí, ¿no? Y al oír a Reme estaba pensando que el paso del tiempo y la conciencia del paso del tiempo se refleja en muchas cosas. Uno no puede beber tanto como bebía antes, uno no puede fumar, y ahora estoy pensando que otro ejemplo del paso del tiempo es que a uno poco a poco se le van durmiendo los alumnos en las clases de las 3:30, ¿no? Porque ya no tiene uno energías como para mantener a esas horas de la sobremesa y de la siesta la atención. Pero estoy muy, muy agradecido, y desde luego me parece muy importante que en Granada haya un festival de estas características, que junto al premio Federico García Lorca pues convierte a la poesía en una seña de identidad de nuestra ciudad. Las ciudades en la nueva situación internacional tienen que buscar señas de identidad, porque están en permanente diálogo con el mundo, desde todos los puntos de vista, desde el económico también. Y a mí me parece importante que Granada tome conciencia de que una de sus señas de identidad es la poesía. Los muros de la Alhambra están llenos de poemas. Aquí fue el espacio de una riqueza viva en la poesía arábigo-andaluza, y después la presencia de la literatura clásica. En los jardines de la Alhambra dialogaron Boscán y Navallero, y se preparó la entrada del Renacimiento en España y la poética de Garcilaso, y después, bueno, pues esta es la tierra de Federico García Lorca, de Luis Rosales, y me parece fundamental que haya un festival y que el festival sea capaz de reunir a personalidades del mundo entero, personalidades de la poética contemporánea, de manera que muchas gracias. Me hubiera gustado compartir con vosotros la presencia de Miguel Ríos, que es uno de los cantantes españoles que más quieren a la poesía, y yo tenía la intención de hablar con él sobre la manera que ha tenido la canción, y por lo que se refiere a él, el rock, de incorporar el lenguaje como rebeldía y como significación humana, pero no ha podido venir, se ha disculpado, y nada, aquí me tenéis para lo que queráis. Muchísimas gracias. Bueno. La poesía nace o se forma o crece, ¿no?, en la relación entre las personas. Pienso en cómo yo me hice poeta imitando a mis mayores, a un poeta como Luis, y cómo, pues, yo quiero que hables de la relación que tuviste con Rafael Albertino. Sí. Bueno, vamos a ver, en el fondo
en el origen de todos los que nos dedicamos a la poesía, a la literatura en general, lo que está es la figura de un lector, del lector adolescente que se deslumbra con un libro en las manos y que de pronto encuentra en la literatura pues un modo de ajustar cuentas con una realidad que no le gusta o de conocerse a uno mismo. La poesía es un género hospitalario y nunca se insiste lo suficiente para que se produzca el hecho poético, el hecho literario. Tan importante es la mirada del lector como la mirada del autor. Un autor puede escribir, pero quien concluye el hecho literario y lo hace posible es el lector que lo habita. Y es verdad lo que dice Joan Margarit, el poeta catalán, que un lector en literatura no cumple la función del público que de manera pasiva escucha un concierto o ve una película, que un lector se parece más al músico que interpreta con sus manos, con su sentido del ritmo, la partitura que ha compuesto el autor. Y en ese sentido, los que nos dedicamos a escribir porque hemos habitado y hemos hecho nuestros textos que antes han escrito otros. En mi caso, bueno, como nací en Granada, para mí fue fundamental la referencia de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue el poeta que no solo me descubría un mundo lleno de metáforas que me conmovieron, y os cuento una cosa. Yo pertenezco a una familia de 6 hermanos, todos muy traviesos, y teníamos siempre la casa destrozada. Mis padres, como era frecuencia en la época, en los años 60, pues decidieron guardar una parte de la casa para las visitas, para tener algo presentable. Entonces crearon un salón de las visitas que se cerraba y que nos impedía a los niños pues entrar a destrozar el sofá o las lámparas o lo que fuera. Y en el salón de la visita estaba la librería de mi padre, la biblioteca de mi padre. Entrar en el salón de las visitas era ya como entrar en un reino sagrado, medio prohibido, donde había soledad y calma en la casa y donde no era muy normal estar. Y allí fue donde yo descubrí el tomo de la poesía completa de Federico García Lorca que publicó la editorial Aguilar. Ahí es donde yo descubrí ese mundo de metáforas que me ayudaba pues a entrar en un recinto de alguna manera sagrada, una radicalización del salón, del visitante, que además lo hacía suyo, ¿no? Y aparte de eso, pues claro, Federico García Lorca era el poeta que había muerto en la Guerra Civil, que se silenciaba, y en ese sentido descubrir a Lorca fue también intentar buscar la ciudad que había quedado en silencio con su muerte en la Guerra Civil, de manera que desde muy pronto me sentí vinculado en la poesía y en la vida. Ser poeta era también una forma de optar por una manera de vivir y de mirar la realidad. Y como lector, que se apasionó primero con Lorca, después con Blas de Otero, con Pablo Neruda, con Rubén Darío, con lo que me iba llegando de la literatura latinoamericana, con Borges, con tantos autores, pues poco a poco me fui creando un mundo que tampoco era el mundo de los planes de estudio del bachillerato que yo hice. Y me dediqué a escribir porque quise seguir la tradición de ese mundo maravilloso que yo había editado. Como lector, debajo de todos nosotros hay un lector deslumbrado y, desde luego, yo siempre aconsejo que cualquier escritor, mientras va cumpliendo años, si no quiere convertirse en un viejo cascarrabias y en un tonto, lo primero que tiene que hacer es cuidar al adolescente que se deslumbró con un libro en las manos y seguir manteniendo esa relación de deslumbramiento con la literatura. Porque conforme se va cumpliendo años, hay mucha gente que abre los libros para que no le gusten. Y si alguien escribe algo que no se parece a lo que uno hace, si escribe con otro tipo de estilo literario,
si le dan un premio a uno que no se lo han dado a otro y que considera que él tiene más derecho a que le den el premio, de pronto uno se encuentra con que hay una muy gran mayoría de escritores que cuando abren un libro escrito por otro están deseando que no les guste. Y eso es muy negativo para mantener la energía creativa, muy negativo. A mí me interesa seguir siendo leal con el adolescente que se quedó deslumbrado pues con un poema de García Lorca o con un poema de Borges. Y bueno, en esa tesitura Fernando me preguntaba por Rafael Alberti. Yo publiqué mi primer libro en el año 80, hace ya 36 años. Y era ya alguien que quería dedicarse también a la universidad. Hice mi memoria de licenciatura sobre el teatro medieval y empecé a trabajar en mi tesis doctoral sobre el teatro medieval. Pero la dedicación al teatro medieval quedaba muy lejos de esas inquietudes que uno tiene cuando está empezando a escribir. La verdad es que discutir si los tropos eran teatro o no eran teatro, o cuál era la labor de los Reyes Magos en el auto de los Reyes Magos, me quedaba muy lejos del mundo que yo estaba intentando descubrir. Por esa época había vuelto a España de un largo exilio Rafael Alberti, que era el amigo de Federico García Lorca, el poeta republicano, el autor de Sobre los Ángeles, y decidí cambiar de tema de tesis doctoral y hacer la tesis doctoral sobre la época vanguardista de Rafael Alberti. Y tuve la suerte de que Rafael se bajara del altar en el que yo lo tenía como mito y se convirtiese en un amigo. Tuve mucha suerte en ese sentido. Yo iba a preguntarle sobre la relación del surrealismo con Poeta en Nueva York o sobre Los Ángeles y por qué le costaba tanto trabajo a algunos poetas de la generación del 27 aceptar su cercanía al surrealismo, y él acababa diciendo: déjate de tonterías y de surrealismo. Y cuento una anécdota real. Viene de Alemania una chica filóloga muy guapa que está haciendo una tesis doctoral sobre el surrealismo. Vamos a ver quién se la liga esta tarde, si yo con mi fama y mi magisterio o tú con tu juventud. Y enseguida cambiaba una discusión sobre el surrealismo en un reto entre amigos de a ver quién se ligaba a una chica joven que iba a hablar con él porque estaba haciendo la tesis doctoral sobre él. Tuve la suerte de que se convirtiera en un amigo. Y yo aprendí muchas cosas de Rafael Alberti, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Pero conforme voy cumpliendo años, valoro dos de sus lecciones fundamentales, que están relacionadas entre sí. Rafael me enseñó a tomarme en serio y a respetar a la gente joven. Yo entonces no me daba cuenta, pero que un mito de 80 años se tomase en serio a un muchacho de 20 es toda una lección, porque los viejos cascarrabias se creen que cualquier tiempo pasado fue mejor y que la gente joven es tonta. Y los profesores, sobre todo, aprendemos enseguida que la gente joven es la que nos ayuda a mantener los ojos abiertos para no desconectarnos de la realidad y saber en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Y respetar a los jóvenes te sirve para mantener los ojos abiertos y para cuando la agenda se va llenando de tachaduras y van desapareciendo los amigos mayores, pues uno no quedarse solo y tener maestros jóvenes que te ayudan a seguir aprendiendo cosas en tu mundo y a no olvidar al muchacho de 15 años que se fascinó con la literatura cuando uno tenía 15 años. La segunda cosa que me enseñó Rafael Alberti fue a ser muy poco sectario, y eso tiene que ver también con el viejo cascarrabias que mantiene la inocencia. Rafael lo mismo se deslumbraba con Juan Ramón Jiménez que con Antonio Machado, con la poesía vanguardista que con un soneto clásico, con Góngora que con Quevedo. Y, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a escribir y a formar nuestro mundo y a unirnos a poetas como Ángel González o como Jaime Gil de Viedma, que representaban ya un momento muy distinto de la poesía española al que representaban los poetas de la generación del 27, pues en vez de enfadarse y decir
estáis por otros caminos que no representamos nosotros, pues lo que hizo fue con generosidad apoyarnos, incluso mostrar interés por nuestros maestros. Jaime Gil de Viedma es un poeta que murió sin haber tenido premio ninguno. Yo creo que es uno de los grandes maestros de la poesía contemporánea, de nuestra poesía del siglo XX, murió sin reconocimiento ninguno. Y el único amago de premio que tuvo fue una propuesta que hizo Rafael Alberti para que le concedieran el premio Cervantes en el año 1989, cuando ya estaba muy enfermo y estaba muriendo. No se lo dieron, pero Rafael lo propuso. Y lo propuso no porque él tuviese especial cercanía con Jaime Gil de Viedma, sino porque era el maestro de sus amigos jóvenes. De manera que esas fueron algunas de las lecciones que a mí me enseñó Rafael Alberti. Otro nombre fundamental en tu biografía, otro de tus maestros, es Ángel González. El poeta Ángel González, que es un referente de la generación del 50, al que yo leí con vuestra edad, yo lo leí en la facultad y me deslumbró. La poesía de Ángel deslumbra inevitablemente. Leí poemas como Me basta así o Muerte en el olvido. ¿Cómo era Ángel? Pues mira, Ángel González era un tipazo, era un poeta estupendo y también una gran persona. Ángel era algo así como el heredero en España de la poética civil de Antonio Machado. Ángel González nació en el año 1925, era un niño de la guerra. Su familia era una familia de republicanos. Un hermano suyo fue ejecutado, otro hermano salió al exilio y tardó muchos años en volver de Chile. Fue uno de los españoles que salieron en el barco que montó Pablo Neruda, el Winnipeg, para llevar republicanos españoles que salían al exilio a Chile. Su hermana, que era maestra, fue depurada, su madre, que era habilitada de los maestros de Asturias, fue depurada. Es el típico caso de un poeta que quedó en el bando de los derrotados, que buscó en la poesía un modo de reflexión y de conocimiento sobre la realidad y que al madurar se encontró con Antonio Machado. Fue de esos poetas que en los años 50 participó en un famoso homenaje en Collioure, al sur de Francia, donde está la tumba de Machado, que murió también en el exilio, y él entendió la poesía como una tradición que invitaba a tratar de la manera más rigurosa posible el lenguaje, pero no a confundir el lenguaje con una jerga extraña de poetas para poetas. De la manera más rigurosa el lenguaje de todos, las palabras de la tribu. Y el poeta no como un elegido de los dioses o como un profeta, sino como un ciudadano normal. ¿Os acordáis del famoso retrato de Machado con el que empieza Campos de Castilla? A mi trabajo acudo, con mi dinero pago. Y pago el pan que me alimenta, el traje que me viste, etcétera, etcétera. Era un ciudadano. Es tierno, cuando uno se convierte en profesor de literatura, pues descubre que Antonio Machado escribió ese poema en 1907, cuando por fin sacó una plaza de profesor de literatura en el Instituto de Soria. En el Instituto de Soria, el primer trabajo que tuvo en 1907, él nació en el 75, o sea que tenía 32 años. Lo digo para la gente que estáis estudiando y con lo que cuesta ahora encontrar trabajo. Bueno, pues Machado no tuvo trabajo hasta los 32 años. Y cuando por fin consiguió ese trabajo, lo primero que hizo es escribir un poema para decir que tenía trabajo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago. Pero aparte de la ternura biográfica, estaba diciendo que su tradición poética no era la del raro, la del marginal, era la del ciudadano, que utilizaba el lenguaje de la manera más rigurosa posible, sin concesiones, pero el lenguaje que sentía de todos, como ámbito de pertenencia y de identidad, y no como una jerga especial.
Pues esa poética que representó Machado fue la que recogió Ángel González en los años 50 y para mí pues fue otro de los maestros. Además, trajo también una lectura muy especial y muy imaginativa de una parte de la literatura latinoamericana, una lectura especial de César Vallejo o de la antipoesía, la utilización de la ironía, del humor, la invención de palabras, neologismos poéticos capaces de llenarse de sentido. O sea que fue un poeta que partió de la conciencia cívica del realismo y que fue invitándonos al enriquecimiento también con otras perspectivas de la poesía. Y aparte de eso, fue un amigo entrañable. Cuento otra anécdota que te he contado alguna vez. Estuvo él en Granada, él salió también de España, acabó viviendo en los Estados Unidos, fue profesor de literatura en algunas universidades de Estados Unidos y al final acabó en Albuquerque, en el estado de Nuevo México. Allí era encargado de literatura española y un año, por venir a España, yo creo que en el año 87, fue el representante, fue el encargado de los alumnos de Nuevo México que venían a estudiar a Granada. La universidad acababa de firmar un convenio de colaboración entre Granada, la Universidad de Granada y la Universidad de Nuevo México. Yo tuve la oportunidad de invitarlo a mi curso de doctorado y se estrechó bastante nuestra amistad. Una noche vino a cenar a casa. Mi hija Irene debía tener un par de años, era la típica niña que estaba ya andando por su cuenta y que había que decirle: si llama a alguien no abras la puerta, no saludes a los desconocidos, etcétera, etcétera. Vino Ángel a cenar a casa. Ángel era una persona de barba blanca, anciano, con unas gafas redondas que solía mirar con santidad por encima de las gafas cuando alguien le contaba su vida o le contaba un problema. Para los alumnos granadinos, para la gente de Granada sobre todo. La anécdota es que sonó el timbre, yo estaba terminando la cena, mi hija salió corriendo y abrió y de pronto la vi muy nerviosa, medio paralizada. Digo: ¿qué pasa? Y dice: papá, está en la puerta Fray Leopoldo. Los que no sois de Granada, que sepáis que hay un beato en Granada, un fraile, Fray Leopoldo, que se ganaba la vida como fraile mendicante en los años 50. Ahora está en proceso de santidad, yo no sé si lo han hecho santo ya. Todos los viernes hay una visita al santo en la ciudad, es una de las figuras más conocidas de la ciudad, ¿no? Y mi hija, acostumbrada a ver las estampas de su abuela con Fray Leopoldo, Fray Leopoldo, Fray Leopoldo, pues de pronto vio a Fray Leopoldo entrando en la casa y que ella le habría abierto la puerta. Mi hija no tiene debilidades religiosas ahora y yo creo que se debe más que a la educación de su padre a todo lo que fumó, bebió, cantó y contó Fray Leopoldo en aquella cena memorable de su infancia. Bueno, es también otro personaje que se mezcló en mi vida, desde luego. Luis ha ido viviendo la literatura de las últimas décadas en español. Yo creo que es el gran poeta en español de su generación y, desde luego, es el poeta que le ha devuelto la poesía a la gente. Luis tiene muchos lectores, es un poeta que vende libros, una rareza, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo llegas a ser un poeta de multitudes? No, mira, primero yo no me cargues con esa responsabilidad, porque cada vez que dices por amistad, yo supongo que en otra presentación dirá el poeta más importante cuando esté otro.
Pero claro, cuando uno dice el poeta más importante de su generación, lo único que consigue es que los demás poetas de la generación te miren de mala manera. Pensé que no había aquí ningún poeta de tu generación en la primera fila. Bueno, estoy mirando aquí, no hay aquí poetas, no hay ningún poeta de mi generación. No, la verdad es que en la educación sentimental de la poesía española hay poetas que han marcado unas referencias importantes y yo soy un heredero más de esa cadena, ¿no? Bueno, y a mí, al pensar en el lector, yo no pienso tanto en vender o no vender libros, porque hay muchos libros que se pueden vender y que son muy malos. Yo pienso más en el lector, en ese lector que yo fui y que me sentí deslumbrado con otros poetas que formaron parte de mi educación sentimental. Yo soy como soy porque he leído a gente como a García Lorca o como Leopardi o como José Emilio Pacheco o como Eugenio Montijo, o como poetas que han afectado en mi manera de sentir y de pensar, ¿no? Como Ángel González, tantos poetas. Entonces, el mayor premio que tiene uno es cuando descubre que hay un lector que ha podido sentir con un poema, pues, algo que forma parte de su educación sentimental. Lo de vender más o menos es muy arbitrario, ¿no? Porque, y además en la poesía, pues no sería ni conveniente que pasara lo que ha pasado en el mundo de la novela, donde hay muy mala literatura de bestseller que se vende muchísimo, ¿no? Yo eso lo he pensado alguna vez, lo digo aquí, pero lo he pensado alguna vez que en los mecanismos de la literatura son distintos para la poesía y para la narrativa. En la narrativa hay mucho listo, pero mucho listo, que escribe para lectores tontos. Utiliza 4 o 5 estrategias fáciles y si tiene suerte, pues compone un libro que uno lo mira objetivamente y dice, qué malo es este libro, está escrito para adolescentes. Pero como la población cada vez es más adolescente, pues se convierten en bestsellers masivos. Yo no quiero decir que todo libro que se venda sea malo, porque no es verdad. Pero desde luego todo libro que se vende tampoco es bueno. Y hay mucho listo que escribe para lectores tontos. En poesía yo he sentido el mecanismo contrario, que hay mucho tonto que engaña a los listos cuando escribe. Yo hay algunos poetas que son los preferidos de los catedráticos de estética porque van de listillos y digo, pero bueno, ¿de qué manera los tontos engañan a los listos en la poesía? Y ocurre de manera distinta en la narrativa, donde suelen ser los listos los que engañan a los tontos, ¿no? Por eso a mí me gusta siempre decir que lo de vender no tiene que ver con la calidad. Hay muchos libros que se venden mucho y son buenos, pero muchos libros que se venden mucho y son malos. Y hay muchos libros que no se venden nada y son buenos, y hay mucho tonto que no vende un libro y se cree que es genial porque no vende un libro, y eso tampoco. Las ventas no tienen que ver con la calidad en este sentido. Lo que sí es verdad que el mejor premio que puede tener un escritor es saber que pertenece a la educación sentimental de alguien. Yo os he contado alguna vez que cuando uno está escribiendo o está trabajando, pues piensa en el lector que uno mismo es y que uno mismo fue, ¿no? Y me emociono cuando de pronto me encuentro en la calle con alguien que me cuenta historias. Y cuento solo una que a mí me emociona para ver cómo la literatura es también muy hospitalaria. Una vez publiqué una novela protagonizada por un sacerdote muy progre que yo admiro mucho, y bueno, eso me granjeó diálogo y amistad con algunos sacerdotes que yo admiro mucho, que son los que se dedican no a vivir en el mundo del dinero, sino a vivir entre la gente pobre y la gente que lo está pasando mal. Y entré en contacto con un misionero que en el Níger se contagió de la malaria y que ahora está viviendo en Vélez, Málaga, cuidando a su padre e intentando resolver su problema de malaria. Y este hombre de vez en cuando ayuda en el tanatorio de Motril a hacer pues algunos ritos religiosos. Y le tocó
celebrar una misa de entierro, un funeral, en absoluta soledad, porque era un matrimonio que venía del norte. Al marido le había dado un infarto, se había muerto, y para no trasladar el cadáver, pues lo que hicieron es hacer el funeral y la incineración en Motril para llevarse las cenizas y ya celebrarlo con los amigos, ¿no? Y este sacerdote estaba celebrando ante la mujer sola la ceremonia, y en un momento determinado, para hacerla partícipe, para romper la soledad, para llenar un poco de calor la frialdad de un acto tan solitario, le dijo: ¿quiere usted decir algo? Y ella se levantó, recitó dos versos: aquí no es diaria ni justa la existencia, bésame y resucita si es posible, le dio un beso al ataúd y volvió a sentarse. Y el cura le preguntó: ¿y esos versos de quiénes son? Y le dijo ella: de un poeta de Granada que se llama Luis García Montero. Enseguida me llamó mi amigo el misionero para contármelo. Y yo me emocioné de que de pronto alguien que no es de Granada sufre algo como la muerte de su compañero en Granada, y en un entierro, para consolarse y para llenarlo de vida, se acuerda de dos versos de un poeta de Granada para despedirse de su pareja. A mí realmente me emocionó. Para eso trabajamos los poetas, para formar parte de la condición humana de la gente. A mí me parece un reaccionario, lo repito siempre, quien se mete con la ciencia. Hay que ser muy tonto para meterse con la ciencia. Y los poetas tenemos que ser vigilantes de eso. Yo cuando explico en clase que en un texto Baudelaire dice que no hay nada más repugnante que un hombre útil, digo, vamos a vigilarnos los poetas, porque cuando uno se pone malo y acude a un hospital, lo que más le alegra encontrarse es a un hombre útil que lo saque de la enfermedad. Y quien se mete con la ciencia es un tarado también y un reaccionario, como quien se mete con la técnica. La verdad es que quien tuvo que hacer la tesis doctoral con una máquina de escribir sabe lo que supone el aporte de la técnica a la calidad de vida de los seres humanos, porque ahora con un ordenador os aseguro que se hace mucho mejor una tesis doctoral. O sea, no se puede decir tonterías en nombre de la poesía. La técnica es muy importante, la ciencia es muy importante. Ahora bien, la poesía es muy importante también para el saber de la sociedad que quiere meditar sobre el ser humano, porque cuando se te muere alguien, pues a lo mejor el ordenador te sirve para dar la noticia, pero ¿cómo negocias con tu propia identidad la muerte de un compañero? Para eso no sirve un ordenador ni una lavadora. Para eso, por ejemplo, sirve la poesía. Y formar parte de la educación sentimental de la gente, pues es importante en nuestro trabajo. Y ahora completo la anécdota contando hasta qué punto la poesía es algo hospitalario, que solo existe cuando uno consigue borrarse un poquito a sí mismo para que habite el lector con su propia experiencia y con su propia mirada. Si uno lo llena todo de yo, el lector rebota y se queda fuera. Hay que saber borrarse un poquito para que trascienda tu sentimiento y pueda ser habitado sentimiento de los demás. Ese poema lo escribí yo en el año 81, se publicó en el año 82 y es un poema que yo escribí para un póster que tenía en mi casa de adolescente, que era un póster de Marilyn Monroe. Esa foto famosa donde pasa el metro y le levanta las faldas. Y era un póster de amor a Marilyn, una persona que se había suicidado, y le estaba diciendo a Marilyn: aquí no es diaria ni justa la existencia, bésame y resucita si es posible. El poema estaba hecho de tal manera que no se sabía si era Marilyn o no, y alguien lo pudo habitar con su propia experiencia de la muerte y lo utilizó para negociar con su propia identidad. De eso sí sigo cada vez más convencido, de que la poesía trabaja para formar parte de la educación sentimental de la gente
y de la capacidad de que la gente se tome en serio su propia vida. Vamos con mucha prisa, con la lengua afuera. La gente que va de cabeza acaba pensando con los pies. Por eso somos tan manipulables, tan controlables. Por eso tienen tanto éxito los populismos, las corrientes de opinión, la publicidad. Y la poesía, si se toma en serio a la condición humana, es porque levanta la mano para parar el tiempo como se para un taxi y para pensar en esas cosas fundamentales en nuestra condición humana, para hacernos dueños de nuestros propios sentimientos y de nuestra propia mirada, cosa que no es fácil en el tiempo en el que vivimos. Nos encantaría escucharte algunos poemas, claro. Sería genial cerrar el acto con algunos poemas. Bueno, pues voy a leer 3 poemas que tienen que ver con lo que he contado. El primero es una reflexión sobre la poesía que se titula El dogmatismo es la prisa de las ideas, y que cuenta una experiencia al lado del mar, pero que yo asumo también como una reflexión poética, como una poética. El dogmatismo es la prisa de las ideas. Si algo os va a enseñar la poesía es que el mundo no es ni blanco ni negro, que no hay ni buenos ni malos, que nada es verdad o falso cuando lo escribimos con mayúsculas, y que la verdad empieza a ser verdad cuando la escribimos con minúsculas. Es decir, no porque uno quiera defender un dogma esencial, posesión de la verdad, sino porque uno no quiere mentir, quiere decir lo que siente, aquello en lo que cree su conciencia. La poesía no escribe la verdad con mayúsculas, es con la minúscula de la propia conciencia que se aparta de los dogmas, ¿no? Aquí, junto a las dunas y los pinos, mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz, pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar. Esta es mi razón, mi patrimonio. Después de tanta orilla y de tanto horizonte, ser el dueño del último minuto, del minuto que falta para decir que sí, para decir que no, para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego. Esa es mi razón. Contra las frases hechas y el mañana, mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto, y el agua se deshace en los periódicos y arrastra las palabras como peces de plata, como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas, porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar, oír el canto de los mirlos, sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. El segundo... Bueno, gracias. El segundo poema que os leo tiene que ver con mis recuerdos de adolescencia, mi primer acercamiento a la poesía. Se titula Huerta de San Vicente, porque ya sabéis que la Huerta de San Vicente era la casa familiar de los veranos de Federico García Lorca. De allí salió para intentar salvarse de la ejecución que tuvo pocos días después. Cuando yo era un muchacho y había leído el libro de Ian Gibson sobre el asesinato de Federico García Lorca, pues iba a la Huerta de San Vicente, paseaba por los jardines, por la parte de la vega de la huerta que estaba entonces cerrada, y en un diálogo con esa casa cerrada y con el habitante muerto de esa casa cerrada, pues yo me fui acercando a la poesía, y es de lo que hablo en este poema. Se busca una ciudad. Parece que fue vista en manos de un poeta,
vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve y un rumor de cafés civilizados. Se busca una ciudad igual que una palabra. Recuerdo aquellos años inexplicables de mi adolescencia, la sombra del poeta en el balcón de su casa cerrada. Aparecía y desaparecía con la misma torpeza suplicante de los primeros versos, cuando son las palabras vagones melancólicos de un tren que ya no puede con su alma o no sabe moverse todavía. Detrás de los cristales, bajo las tachaduras de lo que se persigue en un papel cuadriculado, buscaba una ciudad, un trozo de madera borrada por el tiempo, la ley de gravedad que fijase mi nombre en un mundo de olvidos y de rara intuición. Heredé las ausencias, pisé lo que no estaba, imaginé su noche, solitario poeta fusilado, y me pertenecía, como la habitación de los amigos, como la luz cautiva de la luna en los amaneceres. Adolescencia, siempre tiene más prisa el menos esperado. Buscaba en los escombros de una guerra aquello que no puede vivir en los escombros. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve. Se busca una ciudad, la recompensa, aprender a vivir en uno mismo, saludar a la luna en horas de trabajo, mover recuerdos en un cajón vacío. Y el poema que leo ahora tiene que ver con una anécdota del tipo de las que he contado antes y con él acabo. Se titula La inmortalidad y es un poema de amor. Un día estaba yo firmando en la Feria del Libro y me llevaron un libro completamente viernes para que lo firmara y que lo firmara en este poema. Es un poema que está después recogido en el libro de poesía amorosa que publiqué con el título de Almudena. Entonces, en la inmortalidad, me dijeron, una pareja de chicos me dijo, fírmanos en el libro, pero en este poema. Claro, uno pregunta, ¿por qué? Y dice, porque acabamos de casarnos la semana pasada en el Ayuntamiento de Madrid y nos hemos casado con este poema porque pertenece a nuestra historia. Hacía poco en España se había aprobado el matrimonio, se había legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo y se estaban empezando a casar parejas de homosexuales. Esta pareja estaba compuesta por dos muchachos, compañeros de estudio, que se conocían, que habían tenido una amistad, pero que no se atrevían a declararse su amor, porque a veces la homosexualidad se vive en secreto y tenían miedo de que la declaración amorosa, si el otro no la comprendía, pues ensuciase la amistad, la interrumpiese, y ninguno de los dos se había declarado. Y uno de ellos le dijo al otro, cuando se iba a su casa a pasar unas vacaciones, le dijo, mira, te voy a dejar este sobre cerrado y cuando llegues a la primera estación, lo lees, a ver qué te parece. Abrió el sobre, se encontró este poema de amor con una nota que decía, si estás de acuerdo, coge un tren de vuelta y ven a buscarme. El muchacho abrió la carta, se llevó una buena noticia, se bajó del tren, se subió en un tren de vuelta y fue a buscarlo a la casa donde él vivía en Madrid. Y a partir de ahí empezó una historia de amor que acabó en boda. A mí me hace mucha ilusión leer este poema. Yo creo que lo primero que escribí fue un final distinto para el tren expreso de Campo Amor, que lo leía mi padre entre sus poemas preferidos, que es la historia de amor entre un anciano, más que un anciano, una persona que ha vivido mucho y que está cansada de la vida, y una joven parisina que se enamoran en el tren
y cuando él le declara su amor, ella le dice que está enamorada también, pero que no puede casarse y le da una cita extraña. Dentro de un año nos vemos en esta estación y si es posible nos casamos. Lo que llegó fue una carta de ella diciendo que venía a España para intentar salvarse de una tuberculosis tremenda que tenía, que no había querido enredarlo en su posible enfermedad, que había intentado superarla, si la llega a superar hubiera vuelto para casarse con él, pero que se estaba muriendo y que le escribió una carta para despedirse. Después de oír 40 veces en boca de mi padre el tren expreso de Campo Amor, escribí un final distinto, donde al final ella se salva, vuelve a la cita, se casan, son felices y comen perdices. Y yo de pronto me encontré en una historia donde hay un tren por medio y una estación y donde son felices, se casan y comen perdices. Y le tengo en ese sentido mucho cariño a este poema de amor habitado por otros lectores. Un ejemplo más de que la poesía es un género hospitalario. A mí no me interesa nada que cuando yo escriba un poema el lector piense en mi novia. Es mucho mejor para la literatura y para mí que piensen en su novio o en su novia, pero que no vengan a quitarme mi novia, ¿no? Bueno, pues uno habita los poemas con su propia mirada, la inmortalidad. Nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque, se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatuas, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Muchas gracias.